Hola, muy buenas tardes. Hoy les vengo a hablar sobre regímenes militares de Honduras por Paola López. Casi 20 años nuestro país estuvo en manos de los militares, quienes llegaron al poder no por voluntad popular, sino utilizando las fuerzas logradas con la fuerza de la Alianza Nacional desde años atrás. Los regímenes militares se inician en 1963 y se prolongaron hasta 1981, interrumpido por un gobierno civil que duró menos de 2 años. La justificación utilizada por las Fuerzas Armadas fue la infiltración comunista de que era objeto el gobierno liberal de Villeda Morales, la existencia de la Guardia Civil, que la consideraban una amenaza contra el ejército, la oposición a que Modesto Rodas Alvarado llegara al poder. Oswaldo López Arellana dio golpe de estado a Ramón Villeda Morales. La madrugada del 3 de octubre de 1963 se produjo con un acto sangriento. La Guardia Civil del presidente fue asesinada mientras dormía. Los primeros 2 años de su gobierno fue represivo contra los liberales, el movimiento popular y los estudiantes. La FENANCHI fue destruida y asesinados sus liberales. Abolió la Guardia Civil. Las principales características de este periodo son la creciente militarización del Estado y la lucha de sectores populares y grupos empresariales nacionales por ampliar su espacio de participación política y social. Además, apreciaron nuevos partidos políticos. El golpe de Estado del 3 de octubre de 1963, encabezado por el coronel Oswaldo López Arellana, marcó el inicio de la militarización del poder político. Al principio, las Fuerzas Armadas intervienen en la vida política del país con el fin de poner orden en casa, y después continúan ejerciendo el poder a nombre de la contrainsurgencia. Oswaldo López Arellana asumió el poder como presidente constitucional el 6 de junio de 1965. Su gobierno se caracterizó por la creciente inversión privada estadounidense en el país y las mayores demandas del sector obrero organizado. En julio de 1969 surgió el conflicto con El Salvador. Al aproximarse las elecciones presidenciales de 1971, surgieron una serie de contradicciones. Todo esto condujo a que se celebrara políticas entre hermanas armadas, las que culminaron con el Pacto de Unidad Nacional. Según este pacto, los dos partidos políticos nacionales y liberales se comprometieron a trabajar conjuntamente en la gestión del aparato estatal y llevar a cabo un plan mínimo de gobierno. En marzo de 1971 se celebraron las elecciones. Claro está que el que ganó fue Ramón Ernesto Cruz, pero estas elecciones presidenciales fueron afectadas debido al pacto mencionado anteriormente. Claro está, según el cual las dos instituciones políticas se dividieron proporcionalmente los altos puestos del Estado. La guerra entre Honduras y El Salvador en 1969 abrió un nuevo periodo a las Fuerzas Armadas respecto a su elección con la sociedad civil. Ideológicamente se les consideraba como defensores del pueblo y bajo presiones de grupos internos, así como por influencia extranjeros, los militares adoptaron actitudes reformistas. El nuevo gobierno adoptó medidas para satisfacer las demandas de la población, la modernización estatal y para el aprovechamiento de los recursos locales para el desarrollo económico, lo que conllevan a una expansión del pacto estatal. Así se crearon instituciones autónomas como CONADA, CONABANA, CODEFOSOR, CDI, ONDUTEL, FINAVI, HMD, BANASUPRO, EDUCREDITO. Además se prolongó la ley del salario mínimo y una ley de reformar a Granada. Ahora, como siguiente punto, tenemos los siguientes gobiernos militares del coronel Juan Melgar Castro. Aquí mencionaremos algunos personajes más que ya hemos escuchado anteriormente. Y de la Junta Militar, Policarpio Bonilla Paz, Teniente Coronel Domingo Álvarez Cruz y Teniente Coronel Almícar Zelaya Rodríguez.
Adaptarse a medidas cuyo objetivo era el de impulsar el crecimiento económico, pero sin mayor impacto social. Ahora hablaré un poquito sobre Policarpio Paz. Durante el gobierno de Juan Miguel se dieron los primeros pasos del retorno al orden constitucional al crearse el Consejo Asesor del Jefe de Estado, cuyo objetivo era elaborar una ley electoral y asesor la jefatura del Estado en asuntos de interés nacional. A pesar de que ese Consejo Asesor fue disuelto por la Junta Militar, el proceso continuó al celebrarse en 1989 elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. En este mismo año se nombró a Policarpio Bonilla García como presidente de la República. Ahora mencionaremos gobiernos militares de 1956 a 1980, que son gobiernos de la Junta Militar 1956-1957, gobierno de López Arellano 1969-1965, segundo gobierno de López Arellano 1962-1975, gobierno de Juan Alberto Melgar Castro 1975-1978, gobierno de la Junta Militar 1978-1980, gobierno provisional de Policarpio Bonilla García 1980-1982. Como siguiente punto tenemos la dictadura en Honduras. La historia de la República de Honduras nació como independiente, parte de la fecha de 15 de septiembre de 1821, de las cuales 60 años se han perdido en dictaduras y 22 años en gobiernos militares mediante golpe de estados. De las dictaduras históricas hondureñas, la más conocida es la longeva del doctor y general Tiburcio Carías Andino, cuya administración estuvo amparada bajo el gobierno de los Estados Unidos de América. No así, ha existido otras dictaduras de carácter republicano y poco llevadas a la palestra histórica, tanto como la de Carías Andino. Tenemos en el siglo XIX a José María Medina, el capitán general José María Medina, militar conservador de 1919. Es el hondureño que más ha ocupado la presidencia en Honduras, hasta en 7 ocasiones, y no concluyó la séptima debido al enjuiciamiento, que fue objeto de declarado culpable y acto seguido fusilado en Santa Rosa de Copán. En total, Medina estuvo en la presidencia casi 9 años. Tenemos igual Marco Aurelio Soto Martínez. Al doctor Marco Aurelio Soto Martínez se le tiene como el primer dictador republicano en Honduras. Solo Martínez se ha declarado presidente en Honduras, en Amapala, el 26 de agosto de 1876. Aun cuando estaba fungiendo el capitán general José María Medina, solo apoyó por el gobierno liberal de Guatemala. Se instaló en la silla presidencial e inició que era presidente provisional y seguidamente señaló elecciones generales, las cuales ganó con un 90% de los votos, ya que no obtuvo contrincante político, y tomó posesión del cargo el 27 de mayo de 1877 como 20º presidente constitucional, de cual no se puede objetar que hubo una tremenda reforma modernizadora. El país contraba en el autoritarismo propio. Se instaló el calabado telegráfico, se iniciaron mayores modernos códigos ilegales, se transformó la educación, se dictó la ley de inmigración, la cual fue aprovechada tanto norteamericanos, asiáticos como europeos. La inmereza minera se puso en auge con el aparecimiento de la Rosario Mining Company y el aparecimiento del primer banco hondureño, Banco de Honduras, entre otras grandes decisiones políticas favorecedoras. Al concluir su primer periodo presidencial, fue electo en las elecciones generales de 1881 para un segundo periodo, derrotado a su igual liberal Carlos Celio Arias López. En total, solo tuvo ocupado la presidencia 8 años. E igual tenemos a Luis Bográn Barahona. El general Luis Barahona toma las riendas de Honduras al ser electo como presidente por el Consejo de Ministros de Honduras de 1883. Al no poder continuar Marco Aurelio Soto en la administración, Bográn gana las elecciones de 1883. Antes de concluir su primer periodo, en la fecha de 1 de agosto de 1886, el general Emilio Delgado
inspiró Marco Aurelio